Bienvenidos nuevamente. Es un gusto poder charlar una vez más acerca del tema maravilloso de la familia. ¿Qué esperas para ser feliz con tu familia? Es nuestro tercer encuentro. Hemos venido descubriendo cuál es el problema, cuál es la solución, y hoy vamos a seguir hablando sobre el proceso que Jesús enseñó para que nuestras familias puedan ser completamente diferentes. Vamos a hacer primero un pequeño resumen de lo que hemos venido hablando hasta este momento. El punto principal que queremos hacer énfasis a partir de este instante es el tema de la espiritualidad. La espiritualidad es el camino que hay que seguir para que nuestros hogares sean completamente diferentes. Y quiero clarificar que espiritualidad es muy diferente a religiosidad. Porque hay muchos que en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras familias, solo estamos trabajando el tema de la religiosidad, pero nos hemos olvidado de la espiritualidad. La espiritualidad es más importante que la religiosidad. Y no estoy diciendo que hay que sacar la religión de nuestros hogares. Al contrario, hay que darle sentido a la iglesia, a la religión en nuestros hogares, a través de la espiritualidad. Lo primero que aprendimos en esta serie es que el gran problema que han tenido nuestras familias tiene que ver con sabiduría. En el cielo, los seres creados, comenzando por Luzbel, él decidió vivir su propia sabiduría y la cambió por la sabiduría de Dios. Tomó su sabiduría. En la tierra, con Adán y Eva, sucedió exactamente lo mismo. Ellos cambiaron la sabiduría de Dios que estaba a su alcance por su propia sabiduría. Y los dos hogares, tanto el celestial como el terrenal, tuvieron crisis, tuvieron problemas, pero no fueron derrotados, porque la historia continuó. Lo mismo sucede con nuestros hogares. ¿Acaso no es el mismo problema? Yo estoy seguro que es el mismo problema. El problema que hoy tenemos en nuestras familias se llama sabiduría, porque hemos aprendido a vivir nuestra propia sabiduría y no la de Dios. La solución, ¿cómo se llama? Sabiduría. Es buscar su sabiduría y no la mía. Por eso cuando hablamos en Proverbios el capítulo 2, el versículo 1 al 10, Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 10, recordamos que el Señor nos habla con una voz tierna. Y nos dice a nosotros, sus hijos, aunque seamos padres, somos hijos de Dios, nos dice: hijo mío, Jehová da la sabiduría, yo doy la sabiduría. De su boca provienen el conocimiento y el entendimiento. Entonces entenderás la justicia. Porque el tener la sabiduría de Dios nos ayuda a tener también la justicia. Que la justicia necesita formar parte de nuestros hogares. Recuerden lo que dice Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 10. En Primera de Juan 3:10 dice: así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica justicia no es hijo de Dios. ¿Ok? Si van conmigo, entonces el problema es sabiduría. ¿Cómo yo puedo obtener la sabiduría? La sabiduría la obtengo de Dios, porque Él me dice: yo soy tu papá. Y yo quiero decirte cómo vivir, yo quiero darte mi sabiduría. Y cuando tenemos la sabiduría de Dios, entonces comenzamos a practicar justicia. Sobre la práctica de la justicia vamos a seguir hablando y vamos a seguir aprendiendo acerca de ella. Pero cuando practicamos justicia, entonces formamos parte de la familia de Dios. Y allí las cosas son completamente diferentes. Porque yo quiero que mi familia sea feliz, pero mi familia no va a poder ser feliz mientras mi familia no sea parte de la familia de Dios. Y eso no es teoría. Es práctica, es realidad que se tiene que vivir en nuestros hogares. Por eso en nuestro tema anterior estuvimos hablando sobre el famoso evangelio del reino de Dios. El único evangelio que Jesús predicó. El único evangelio que predicó Juan el Bautista cuando preparó el terreno para Jesús. El único evangelio que Jesús enseñó a sus discípulos. El único evangelio que tanto los discípulos y Jesús predicaron. El único evangelio que Jesús presentó también a sus discípulos después de que Él resucitó. El único evangelio que predicaron los apóstoles, comenzando por Pablo, en toda la historia de la iglesia primitiva. Ese es el evangelio que hay que vivir, el evangelio que hay que predicar. ¿Por qué es tan importante el evangelio del reino de Dios en nuestros hogares? Porque se trata de la soberanía del reino de Dios. Se trata de quién es el que gobierna nuestros hogares. El reino de Dios, el mensaje del reino de Dios tiene relación directa con la sabiduría y con la justicia.
O si no, recordemos Mateo capítulo 6, versículo 33. Y recuerden que todo esto es para la familia. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Reino de Dios, justicia. Y todo lo demás os será añadido. ¡Qué hermoso! Que Dios está dispuesto a dar todo lo que mi familia necesite. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir a la solución. ¿Cuál es la solución para mi familia? Una vez más, la solución no es tener más dinero, la solución no es tener más salud, la solución no es tener más cosas, porque todo esto pasa y se nos va. La solución es vivir el reino de Dios y su justicia, porque mi papá Dios, el que me creó, me dice, cuando tú tienes en tu hogar y en tu vida mi reino y mi justicia, yo me encargo de darte todo lo que necesitas. ¿Acaso no es eso lo que necesitan hoy nuestras familias? Hoy, a partir de este momento, vamos a comenzar a estudiar cuál fue el camino que Jesús enseñó o el proceso para aprender a practicar justicia y para aprender a vivir el reino de Dios y ser felices en nuestros hogares. Este tampoco es una reflexión casual. Es tan clara y tan importante para Jesús que formó parte del saludo inaugural de su primer gran discurso cuando Jesús vino a la tierra. Y sí hago referencia al maravilloso sermón de la montaña, a las bienaventuranzas, los 8 consejos de la felicidad. Ellos nos enseñan a vivir en justicia y ellos nos enseñan a recibir la sabiduría de Dios y a vivir su sabiduría en lugar de la nuestra. Pero para estudiar estas maravillosas bienaventuranzas, quiero invitarles para que ahora inclinen su rostro conmigo y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre que estás en las alturas de los cielos, hablar de las bienaventuranzas es hablar de la constitución de tu reino. Padre, necesitamos tu presencia, no solo en este momento conmigo, sino en cada uno de los hogares donde está llegando esta información. Permite, Padre, que al entender el mensaje de las bienaventuranzas en el contexto de la vida personal y familiar, no solo nos ayude a estar fascinados con ese mensaje, sino nos ayude a comenzar a ser transformados para alegría de nuestros hogares y para honra y gloria tuya. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito para que vayan en sus Biblias, si las tienen con ustedes, a Mateo, al capítulo 5, el versículo 3. Mateo capítulo 5, versículo 3. La primera frase que Jesús presentó, él dice ahí en el Sermón de la Montaña, felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Imagínense ustedes la multitud. Imagínense ustedes los padres de familia que vinieron a escuchar a Jesús. ¿Acaso no había un problema en los hogares en la época en que Jesús vino a esta tierra? Había cantidad de problemas. Eran problemas graves. El pueblo estaba bajo la sujeción de los romanos. No tenían suficiente dinero. Tenían dificultades de todo tipo, no podían progresar, no podían llegar a un nivel mejor. Y cuando se corre la noticia de que el gran Mesías ahora ha llegado y que va a dar un discurso, se reunió una multitud. Yo me imagino que los primeros que fueron allá fueron los padres de familia, buscando solución para sus familias, buscando solución para los graves problemas que tenían. Venía un nuevo líder y ese líder podía hacer la salvación para sus hogares. Y sí, no estuvieron equivocados. Jesús vino a hablar de un mensaje de transformación, primero para el ser humano y segundo para su familia. Recuerden que la conexión que estuvimos estudiando entre el cielo y la tierra es la familia. Por eso Jesús nos habla en un lenguaje familiar. Dios nos habla también en un lenguaje familiar. Por eso usted y yo somos hermanos, formamos parte de una familia. Por eso después de Dios lo más importante es la familia. Así que cuando Jesús viene y abre la boca, lo primero que Jesús dice es felices los pobres en espíritu. La palabra felices tiene el significado de bienaventurado. O al revés, mejor, la palabra bienaventurado significa feliz. Así que cada vez que la Biblia dice bienaventurado, la traducción más práctica para nosotros es feliz. Cuando Jesús abre su boca y comienza su primer discurso, toda la gente quiere escuchar soluciones para sus problemas, soluciones para sus familias. Y Jesús les dice, felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo me imagino que ellos quedaron confundidos, supremamente confundidos, porque estaban cansados de estar pobres, estaban cansados de sus necesidades. ¿Cómo así que ser pobres de espíritu? ¿Qué quiere decir eso? Pues la Biblia es maravillosa
Y el Señor también es maravilloso y Él se explica por sí mismo. Hay una historia que aparece en Lucas, el capítulo 18, los versículos 10 al 14, que nos ayudan a entender esto de ser pobre en espíritu, porque nuestros hogares necesitan ser pobres en espíritu si queremos ser felices, de acuerdo a las palabras de Jesús. Hay dos experiencias, dos realidades, dos estilos de padres de familia. Escuchen bien. Jesús, el fariseo y el publicano. En Lucas 18, 10 al 14 dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Recuerdan la historia? Jesús va con los discípulos y cuando ve que el fariseo y el publicano están orando. ¿Quién era el fariseo? El fariseo era el doctor de la ley, el que más conocía sobre asuntos espirituales y religiosos. Era el líder espiritual de la época, uno de los líderes espirituales. ¿Quién era el publicano? El publicano era un hombre malo, odiado, ladrón. Nadie lo quería. Y los dos llegaron a orar. Ambiente de iglesia. Y cuando Jesús ve este cuadro, llama la atención de sus discípulos. Y los discípulos escuchan cuando el fariseo comienza a orar. Y el fariseo dice, Señor, gracias porque yo soy tan bueno. Gracias porque yo pago mis diezmos. Gracias porque yo hago las cosas tan bien. Pero por sobre todo, gracias porque no soy como este miserable publicano que está al lado mío. Engreimiento, riqueza de espíritu. Segundo, el publicano. El publicano dice la Sagrada Escritura que el publicano se postró y poniendo su rostro en tierra le decía al Señor, Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. Dos tipos de padres de familia en nuestros hogares. Uno, que se cree muy rico espiritualmente, porque tiene mucho conocimiento, porque tiene mucha información en su mente, quizás porque tiene muchos cargos en sus responsabilidades en la iglesia y se cree que es mejor que los demás. El otro, alguien que se cree pobre en espíritu, miserable, porque ha cometido errores, porque necesita ayuda. ¿Qué tipo de padre eres tú? ¿Eres como el fariseo o eres como el publicano? ¿Tus hijos qué tipo de padre ven? ¿Un padre fariseo o un padre publicano? El padre fariseo es el que solo es apariencia, pero que en el fondo está muy distante de lo que Dios quiere. El publicano es un padre con errores, no es perfecto, pero es un padre que entiende su imperfección y busca ayuda. Cuando Jesús ve esa historia, les pregunta a sus discípulos, ¿cuál de ustedes creen que salió del templo recibiendo la bendición de Dios? Inmediatamente todos dijeron, ¿el publicano? Claro que sí. Miren, en nuestros hogares, nuestros hijos están cansados de jugar a la iglesia. Y perdónenme que hable de esta manera tan franca y tan directa, pero las iglesias no tienen hoy el problema. El problema lo tenemos nosotros que conformamos la iglesia. En nuestras casas hablamos de iglesia, nos preparamos para la iglesia, jugamos a la iglesia, pero ¿cuánto nos parecemos a los fariseos? Este fariseo, por estar cumpliendo con todos los requisitos que aparentemente y humanamente tenía que cumplir para ser un buen religioso, estaba descuidando la esencia. Se sentía que todo lo tenía. Hoy en nuestras familias, tristemente, lo que nuestros hijos más están odiando es que somos apariencia y que detrás de la religiosidad escondemos nuestra realidad. Y nuestros hijos odian eso. Y a veces reclamamos, pero ¿por qué la iglesia no tiene más programas, más actividades para los jóvenes? Nuestros jóvenes están mirando en la casa. ¿Quién es papá y quién mamá? ¿Quién es mamá? ¿Somos fariseos o somos publicanos? Permítame dar un poquito más de información, porque estamos tratando de describir, porque Jesús dijo, felices los pobres en espíritu. ¿Quién es el pobre en espíritu? Aquí vemos en esta historia que hay uno que fue rico en espíritu, el fariseo, y uno pobre en espíritu, el publicano. Ahora, vamos a ver en las Sagradas Escrituras, en Apocalipsis, el capítulo 3, versículos 17 y 18. Apocalipsis 3, 17 y 18. Allí nos muestra lo que es la riqueza. Dice así, es un mensaje a la familia moderna.
Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, dice Jesús, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unges tus ojos con colirio para que veas. ¿Saben ustedes que el mensaje a la iglesia de la Odisea es el que identifica la realidad de la raza humana en la época que usted y yo estamos viviendo hoy, antes de la segunda venida de Jesús? Y aquí nos está identificando a nosotros, está identificando a nuestros hogares. En nuestros hogares nos creemos ricos y Dios lo dice con claridad. Te crees rico y que de nada tienes necesidad. Vivimos en una sociedad consumista donde todo lo compramos. Por eso la prioridad del ser humano es tener dinero. Y si hay que trabajar y descuidar la familia, se trabaja y se descuida la familia con tal de traer dinero. ¿Por qué? Porque si tenemos dinero y conseguimos todo lo que aparentemente necesitamos, nos sentimos bien y nos sentimos ricos. Pero más allá de esa figura que es muy real hoy en nuestros hogares, hay otra que es más clara. Y es que los seres humanos nos hemos acostumbrado a vivir nuestra propia sabiduría. Esa es la peor riqueza que podemos tener. Nos sentimos ricos. No, yo sé, yo conozco, yo estudié, yo fui a la universidad. Yo puedo decidir solo. Ahora, cuando yo no sepa decidir, yo le pregunto a Dios para que Él me ayude. ¿Tiene sentido eso? ¿Acaso no tiene más sentido lo contrario? Decirle a Dios, Señor, yo no voy a tomar decisiones solo porque tu sabiduría es más importante que la mía. Así que antes de tomar cualquier decisión, yo te voy a preguntar. ¿Hacemos eso los seres humanos? ¿Verdad que no? Esa es la realidad de nuestras familias hoy. Nuestros hijos han aprendido que nosotros nos sentimos ricos y que nada tenemos necesidad. Dios dice aquí, por tanto te aconsejo. Miren ese consejo, esa súplica del papá que dice, yo te aconsejo que de mí compres oro. Es decir, yo soy el que tengo la riqueza que tú necesitas. Basta ya de estar buscando solución a los problemas de nuestra familia donde no están. Los problemas que tenemos hoy con nuestros hijos, los problemas que tienen nuestros hijos entre ellos, los problemas que tenemos con nuestra esposa, con nuestro esposo, son problemas que nosotros no vamos a poder solucionar. Y son problemas que nosotros hemos creado. Porque hemos vivido nuestro propio reino, no el reino de Dios. Porque hemos vivido nuestra propia sabiduría. Somos como el publicano, nos sentimos ricos y que nada tenemos necesidad. Ahora, si mi sabiduría falla, si mi riqueza falla, entonces yo busco a Dios. ¿Acaso eso no es lo que han aprendido nuestros hijos en casa? Un mensaje totalmente contrario. Nuestros hijos han aprendido a jugar a la vida espiritual, pero no han aprendido a ser espirituales. Y mientras usted y yo no seamos padres de familia espirituales, nuestros hijos van a seguir jugando y van a creerse ricos y que de nada tienen necesidad. Porque viven su vida solos, sin Dios. ¿Se imaginan cómo es la vida del ser humano cuando Dios enriquece? Cuando Dios dice qué hacer, cuando Dios muestra las cosas. Eso es real. Eso es una garantía para nosotros los seres humanos hoy. Sí lo podemos vivir. Eso no es solo historia del Antiguo Testamento y de algunos patriarcas y profetas. No. Esa garantía es suya y mía hoy. La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios capítulo 4 versículo 20 algo sorprendente. 1 Corintios 4:20 dice, pues el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y yo te pregunto, ¿dónde radica el poder de tu familia? ¿Dónde está radicando hoy el poder de tu familia? En el hecho de que tú estás haciendo todo lo posible para que tus hijos tengan educación y logren tener títulos universitarios, para que puedan ganar buen dinero y puedan solucionar sus problemas. ¿Dónde radica el poder de tu familia? ¿Dónde radica tu poder? Tu poder radica en tu mente, en tu sola capacidad intelectual, en tus propias decisiones, por lo que has logrado, por lo que has obtenido. Déjame decirte que el poder no está en ti. El poder no está en mí. Allí es donde continúa reflejándose el gran problema que desde el principio se vio. Nosotros cambiamos el poder de Dios por nuestro poder. Y eso es lo que le estamos heredando a nuestros hijos. Y por eso nuestros hijos se equivocan. Porque se han acostumbrado a tomar decisiones solos. Se han acostumbrado a dirigir su vida solos. Se han acostumbrado a que su poder es lo más importante. Inclusive, les estamos enseñando a nuestros hijos
a cambiar el poder de Dios por el poder de la iglesia. Y una vez más vuelvo a decir, yo personalmente amo la iglesia, pero entiendo que la iglesia no puede estar por encima del evangelio del reino de Dios. Y aquí dice que el reino de Dios es poder, no son palabras. Nuestros hijos están cansados de ver que nosotros somos puro bla, 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 bla en nuestras casas. Que en casa somos demonios y en la iglesia pretendemos ser santos. Y que en la iglesia, entonces nosotros hablamos un lenguaje y en la iglesia adoramos a Dios, en la iglesia levantamos las manos al Señor, en la iglesia decimos que Dios es el Dios de mi vida, pero cuando voy a la realidad de mi hogar, ¿quién es el que manda en mi hogar? ¿Acaso no soy yo? ¿O acaso no es la mamá? O como le hemos dicho anteriormente, ¿acaso no son los hijos que aprenden a eso? Y entonces, ¿qué es lo que ellos quieren? Tener un espacio para mandar. Por eso es que quieren rápido irse de nuestros hogares y vivir su propia vida. Porque lo que les hemos enseñado es que nosotros somos ricos, que el poder está en mí. Ahora, si mi poder falla, entonces buscamos a Dios. Allí está la raíz de nuestros problemas. Por eso cuando Jesús dice, felices los pobres en espíritu, Jesús lo que está diciendo es, mira, yo lo que necesito es que tú tengas una actitud de pobreza en espíritu, que cambies a ese yo que tienes en tu vida y en tu mente tan elevado y lo cambies por mi presencia, por la presencia del Espíritu Santo. Recuerden que el poder no está en las palabras. La pregunta es entonces, ¿dónde radica el poder? ¿Cuál es el verdadero poder? En Hechos, el capítulo 1, el versículo 8, Hechos 1:8, dice que Jesús le dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo es que vamos a tener poder en nuestras familias? ¿Cuándo es que nuestros hijos van a tener poder? ¿Cuándo es que nuestra vida de pareja va a tener poder? Cuando el Espíritu Santo venga sobre mí, cuando el Espíritu Santo venga sobre ti. Lo que necesitan nuestras familias es espiritualidad. Cuando Jesús dijo, quieren ser felices, quieren cambiar su estilo de vida, a eso vine a enseñarles. Lo primero que tienen que hacer es sean felices siendo pobres en espíritu. El pobre en espíritu es el ser humano que está dispuesto a cambiar su espíritu, su yo, por el Espíritu de Dios. El que está dispuesto a cambiar su sabiduría por la sabiduría de Dios. El que está dispuesto a vivir completamente la justicia de Dios. Permítanme compartirles un ejemplo bien corto. No voy a poder desarrollarlo mucho. Pero recuerden ustedes a David. David, el gran David, que no comenzó siendo un gran David. David era el pastor de ovejas que fue seleccionado por Dios. David no enfrentaba los problemas. David los entregaba. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué tiene que ver David con nuestras familias? Sencillo. ¿Recuerdan ustedes la historia de David? Cuando David llega a traer alimento para sus hermanos que están en el campo de batalla y lo que se encuentra es un ejército de Israel derrotados bajo los gritos y los insultos del gran Goliat. Y cuando David ve que eso está pasando, David dice, pero ¿por qué no reacciona ninguno? No, nadie quiere ir a pelear contra Goliat. Y David dice, pues yo lo puedo hacer. ¿De dónde un jovencito sin experiencia en la milicia, sin experiencia militar, podía enfrentar a un hombre que medía 3 veces más que él y a un hombre que tenía toda la capacidad y toda la estrategia militar? Era una pelea perdida. Sin embargo, nadie más quiso pelear. Y David decidió enfrentar el problema. ¿Cuántos problemas tenemos hoy en nuestros hogares? Muchísimos. ¿Y cómo nos sentimos nosotros frente a esos problemas? Pequeñitos, ¿verdad? Nos sentimos pequeños frente a esos problemas y sentimos que no podemos. ¿Qué hizo David? David invocó el nombre del Señor. Ustedes pueden leer esa historia maravillosa en la Biblia. David invocó el nombre del Señor y cuando David invoca el nombre del Señor, David le dice al Señor, Señor, esta no es pelea mía, esta es tuya. La gran garantía de eso es que cuando David va y se encuentra frente al gigante y el gigante lo mira y le dice, pero ¿qué es esto que han enviado para pelear conmigo? David le dice, mira, tú vienes ante mí con toda esa armadura que tienes. Tú vienes ante mí con todo ese poder que tienes. Pero déjame decirte algo. Yo vengo ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Escuchan eso? David entendía y tenía claro que no era su poder. Lo que David le dice a Goliat es, hey, problema gigante que estás al frente mío. Quiero decirte algo. Yo no soy el que vengo a enfrentarte. Yo los problemas no los enfrento. Yo los problemas los entrego.
Y David lo que vino fue informarle a Goliat. Y le dice, mira, tú vienes ante mí con espada y con toda tu armadura, pero yo vengo ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es decir, Jehová va a pelear por mí. Su poder está en mí. Su poder es mejor que el mío. Y tú vas a caer derrotado. Y yo te voy a cortar la cabeza. Yo vengo a informarte que eres hombre muerto. Problema. Vengo a decirte que eres derrotado, problema. ¿Por qué? Porque yo no te voy a enfrentar. Es el poder de Dios que está en mí el que te va a enfrentar. Ahora yo quiero preguntarles algo, mis amigos. ¿Qué problema no va a tener solución en nuestros hogares cuando es el Espíritu del Señor el que lo enfrenta? Vayan conmigo a Efesios, capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, 12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestiales. Por esa razón, lo primero que Jesús dice cuando viene a esta tierra a hablar de felicidad, a hablar de transformación es, sean pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque la lucha que usted y yo tenemos hoy es una lucha espiritual, no es una lucha humana. Ahora entiende por qué tú sigues cometiendo los mismos errores que antes cometías, por más que has querido cambiar. Sigues con los mismos vicios, sigues con los mismos malos hábitos, sigues teniendo los mismos problemas con tu cónyuge, con tus hijos contigo. Porque estás tratando de enfrentar una serie de problemas con estrategias humanas, producto de la sabiduría humana, del poder humano. Y siempre nos vamos a equivocar. Y la historia va a seguir siendo la misma, que aparentemente el problema se soluciona, pero mentiras. Lo que le estamos es dando más razones para que el problema siga creciendo, porque mi sabiduría es nada. ¿Qué es lo que necesitamos? La lucha que se vive hoy en nuestros hogares, entre parejas y entre hijos, padres e hijos, es una lucha espiritual. Es una lucha espiritual. Y si es una lucha espiritual, yo no puedo enfrentarlo si yo no soy espiritual. Por eso lo que yo tengo que hacer es cambiar mi propia naturaleza por la naturaleza de Dios. Es cambiar mi espíritu, mi yo, mi sabiduría que no sirve, mi poder que no sirve, por el de Dios. Y cuando el de Él está en mi vida, ahí el asunto sí es diferente. Los gigantes, por más grande que sea, caen. Por eso yo vuelvo a insistir. Y te quiero insistir bien clara y bien directamente. Deja de enfrentar tus problemas familiares. Entrégaselos a Dios. Vive el reino de Dios. Y dile, Señor, Señor, necesito que tú me enriquezcas. En el Salmo 127, versículos 1 y 2, ya lo leímos en una de nuestras presentaciones, pero quiero volver a traerlo a tu mente. Salmos capítulo 127, versículos 1 y 2 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. ¿Ahora entiendes por qué nada te sale bien en la casa? ¿Por qué las cosas son tan complicadas? Porque estás edificando sin Jehová. Por demás está que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. ¿Cómo comemos pan de dolores en nuestras casas? Trabajamos y trabajamos, traemos dinero, no alcanza. Nuestros hijos no son agradecidos. Los problemas vienen por cantidades. Hay problemas de todo tipo. Y llega el momento en que decimos, ¿por qué nada funciona? ¿Ahora entiendes por qué nada funciona? Porque la batalla que nosotros estamos librando en nuestros hogares es una batalla espiritual. Lo quieras aceptar o no, es la realidad. Es una batalla espiritual. Los ángeles del mal existen, Satanás existe. La tercera parte de los ángeles del cielo están aquí. Pero a mí me encanta ver que alabado sea el Señor, y es que por cada ángel del mal hay 3 del bien que están allí. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dejar de jugar a la iglesia al bla, 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 de decirle a nuestros hijos lo que hay que hacer y comenzar a mostrarles con testimonio lo que ellos deben imitar de mí. Que cuando yo como padre sigo la presencia de Dios, la vida es completamente diferente y mis hijos aprenden entonces a vivir el poder de Dios. Pero eso no se enseña con teoría, eso se enseña con práctica, con testimonio. Allí mismo en las Sagradas Escrituras, en Jeremías 33:3 dice, clama a mí, dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Imagínate todo lo que el Señor quiere enseñarte, todas las soluciones que el Señor quiere mostrar para tu hogar. Es lo que te invita, es a que, como dice Mateo 6:33, que lo estamos repitiendo muchas veces, haz que busques, más bien busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás el Señor lo dará por añadidura. Último versículo,
Salmo 34:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué esperas para que el Señor te enseñe el camino que debes seguir en tu hogar? ¿Qué esperas para cambiar tu riqueza de espíritu por la pobreza de espíritu, que es la presencia del Espíritu de Dios, el que va a venir a enriquecer tu vida? Cuando el Espíritu de Dios te enriquece, tu vida se transforma y su hogar se transforma. ¿Qué esperas entonces para ser feliz? La espiritualidad es la solución.